Bueno, ¿te parece bien que pasemos a educación? Por favor. ¿Te arrancas tú o te arranco yo? Ahora sí que. Buenísimo. A ver, con el tema de la educación, yo sí traigo aquí un tema relevante, tú sabes, digo, tú todavía eres estudiante, yo también, yo tengo todavía más camino que tú. Sin embargo, bueno, creo que es algo que los dos estamos viviendo, ¿no? Sí. Y no solo nosotros dos, sino que de manera general una gran parte de la población está viviendo el tema de la educación, ¿no? Entonces, yo sí creo que el regreso a clases es urgente desde distintos puntos de vista, tanto desde un punto de vista pedagógico, uno psicológico, político, económico, incluso desde el ámbito del derecho, aun aunque exista una ponderación de los derechos humanos. Sí. Porque desde luego que entiendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, Claro. claro que lo entiendo, ¿no? Pero a mí me gustaría darte un par de datos de las razones por las cuales yo creo que deberíamos de regresar ya a clases. Primero, a ver, ya lo comentamos, México tiene una población de más de 126 millones de habitantes y de estos 126 millones de habitantes, 54.193.548 son personas que tienen entre 3 y 29 años de edad. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que son aquellas personas que en promedio son o tienen mayores aptitudes para estar en educación, Sí. ¿no? Son las personas que pueden estar pues sí pueden estar recibiendo la educación, ¿no? Entonces, representa casi el 50% de la población, casi el 50% de los habitantes en nuestro país son estudiantes, Sí. en su gran mayoría. Sí, la mayoría. Evidentemente no todos, porque hay algunos que desafortunadamente no estudian, que es un poquito lo que queremos comentar, porque no es solo una crisis educativa por COVID-19, sino viene ya rezagada una crisis educativa desde el periodo del PREANI, desde el periodo neoliberal, como tú le quieras llamar. Siempre ha existido una crisis educativa y cultural, desde luego, en este país. Entonces, durante el ciclo escolar, el 2019-2020, que fue cuando comenzó la pandemia, se inscribieron solo 33.6 millones. Sí. Es decir, de los 54, solo se inscribieron 33. El 62% del total. ¿Qué le pasó al otro 38%? O sea, te das cuenta que existe una crisis educativa grande en ese sentido, porque casi un 40% de personas que podrían estar estudiando, y que es un derecho además, y que no lo están haciendo, ¿no? Ya por este periodo, que es este ciclo escolar, que es el 2021, pues solo se inscribieron 32.9 millones, que son, bueno, ya el 39.4%, ¿no? de estas personas, ¿no? Entonces, a ver, si vemos una curva en el número de personas que se encuentran pues inscritas a una educación, pues vemos que comienzan del total, el 64% están inscritas en un nivel de preescolar, ya de ahí se va un 98.7% en el nivel primaria, nivel secundaria, o bueno, de 3 a 15 años, que en la gran mayoría están en nivel secundaria, son el 95.9%, y de ahí disminuye a preparatoria o personas que tienen de 16 a 18 años a 75.5%, y de ahí terminamos con universidad, que es 38.4% de las personas en total que podrían estar inscritas a la educación, y solo está ese número, ¿no? Entonces, pues digo, de entrada sí creo que existe una crisis educativa sistemática, y también por el tema del COVID. Hasta aquí pues no sé si quieras comentar algo. Mira, creo que el problema ya venía arrastrándose. Claro. Ha existido una segregación, como tú dices, sistemática en la educación. Sin embargo, esta situación del COVID pues, cambió las reglas. Y tú entraste incluso al tema psicológico, y sí, o sea, el tema humanitario, el tema psicológico y el tema económico influyó mucho en que la gente, sobre todo los jóvenes, un sector de preparatoria, incluso gente a nivel universidad, haya sido obligada a dejar de estudiar. Yo en lo personal, durante lo que llevamos de esta pandemia, que ya son 3 semestres, yo dejé de estudiar un semestre. Okay. Por cuestiones psicológicas. O sea, la presión, el cambio de sistema no ayuda a un joven. Si de todos modos ya tienes pues, tus pendientes, y bueno, a esta edad que empiezas a trabajar, que si tu familia, que si tu salud mental, se ven problemas, y ha sido puesta en un segundo plano, no se nos dio la prioridad. Es un punto muy importante.
Segunda, yo conozco gente que dejó de estudiar por el tema económico, porque es más importante pues llevar que comer Claro. a que estudies ahorita, y con la esperanza de que, bueno, apenas logremos ver el rayito de luz y nos recuperamos, pero creo que esos son los 3 factores más importantes, ¿no? Que llevaron a que la gente, si de todos modos ya abandonaba la educación, ahorita es gravísimo. Y los jóvenes, y los que siguen, si tú les preguntas, no están contentos, ¿sí? Ahí sí te doy totalmente la razón en que la falla sistemática en la educación, si ya estaba desatendida y nos cae esto, nos vino a mover Claro, sí. todo. Sin duda la crisis educativa es un tema sistemático, sin duda se agravó por la pandemia, Sí. y yo creo que se empeoró por los políticos que no nos dieron prioridad. Como tú sabes, Víctor, yo soy fiel creyente de que la educación debería de ser incluso considerada como una actividad esencial. Y pues digo, ahorita te voy a explicar un poquito. De entrada, a ver, número de estudiantes que están en escuelas públicas y escuelas privadas. De este total que te mencioné hace unos segundos, hace unos minutos, el 89% de los estudiantes están en escuelas públicas. Sí. O sea, son pagadas por el nuestros Estado. impuestos, Sí. por el Estado, por el gobierno federal, por la Secretaría de Educación Pública, por lo que tú quieras. Son pagadas con dinero público. Sí. Y el 11% ya están en escuelas privadas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que hoy, de las casi 48,000 escuelas privadas que existen a lo largo del país, 20,000 están a punto de cerrar. 20,000 están en nada de quebrar. Y no solo se trata de una escuela privada que cierre o del dueño de esa escuela privada, porque en su gran mayoría no tienen ánimos de lucro, supuestamente. Sabemos que sí. Pero lo que sucede es, imagínate que de esas 20,000, cada escuela, cada universidad privada tiene 3 maestros. Sí. Que son pocos, ¿sabes? La Sí, gran mayoría que te bastante. gusta que tengan. ¿Realistas 20? 20. ¿Más de 20? Vamos Sí, a poner fácil. promedio más de 20, pero vamos a ponerle 3. 3 por 20,000, 60,000. 60,000 empleos que si el día de hoy cierran esas escuelas, ¿quién les va a pagar a esas familias? Sí, volvemos a lo mismo, se vuelve ya no solo un problema de educación, lo extendemos a un tema económico. Más lejos. Sí, Y si nos vamos más a esto, para los estudiantes y para las familias, pues evidentemente como tampoco existió un apoyo económico y por supuesto que los estudiantes no estábamos preparados para tener estas clases a la distancia, pues en su gran mayoría tuvimos que invertir en dispositivos electrónicos, ¿no? De aquí, de la mayoría de los estudiantes, el 65% tuvo que ocupar un teléfono. Que a ver, Sí. pasar de un salón a un celular. a un celular, y no vamos a decir que es un gran celular, un celular básico, normal, pues vaya, qué calidad de educación puede realmente tener. Después tenemos la computadora portátil, un 18%, la computadora de escritorio, un 7%, y la televisión, un 5.3%, Sí. que aquí es en donde me quiero detener. Un 5.3% de personas que utilizaron la televisión cuando el plan o la estrategia de educación a nivel federal fue el aprende en casa a través precisamente de la televisión. Sí. Entonces, ¿cómo pretendes que un estudiante tome sus clases a través de la televisión cuando hoy solos pues las están utilizando el 5.3%, ¿no? Sí, Entonces, claro. En ese sentido a mí se me hace muy complicado, y además existe otra variable que le agrava aún más este problema, que es hacer la hipótesis de, a ver, este teléfono o este dispositivo electrónico es solo tuyo o lo compartes con alguien más. Que es en la mayoría de los casos. Exactamente. Me atrevo a decir algo que muy poca gente sabe. La ley federal del trabajo contempla el famosísimo home office y se va a legislar para cubrir cada centímetro de la ley que esté suelto todavía. En esta legislación, en esta reforma que se le quiere hacer a la ley, se quiere reformar que el internet va a cuenta del patrón, el dispositivo va a cuenta del patrón, necesita horarios de descanso. Es como si trasladaras la oficina a la casa, pero en verdad. ¿Por qué no se hizo eso con los jóvenes? Ah, claro, sí. No, y
precisamente, justo estaríamos hablando de la Ley Federal del Trabajo de los trabajadores, en este caso de los maestros. Si ni siquiera se regula este tema con los maestros o con quienes se les está pagando o con quienes existe un patrón, pues desde luego no podemos esperar que suceda lo mismo con un estudiante, que lo comentábamos en un inicio, es incluso un sector mucho más vulnerable. A ver, nosotros los estudiantes no tenemos sindicato, por ejemplo, porque evidentemente es un tema de trabajadores, Sí, claro. no estamos trabajando. Pero volvemos a lo mismo, o sea, somos un grupo segregado, somos un grupo que nuestras necesidades no se conocen, porque nuestros representantes no están actualizados en las necesidades, ya deja tú del distrito, o sea, porque ya vimos que no, de su municipio, de donde nacieron, tampoco. Pues sí, ok, hay que reformar la Ley Federal de Trabajo y, ok, sí, está perfecto. Y los jóvenes, y los niños, los no, que... Justo aquí es en donde viene lo interesante, porque por ejemplo platicábamos acerca de los dispositivos electrónicos, que si son compartidos, que si no. Pues bueno, a nivel primaria el 74.6% de los niños comparten sus dispositivos electrónicos. Sí. Imagínate que tienes una familia, tienes un hijo, primero de primaria, tercero de primaria, sexto de primaria. ¿A quién le das prioridad para estudiar hoy? ¿A quién le dices, tú si estudias matemáticas, tú si estudias inglés, tú suponiendo si que el dispositivo es del padre de familia, pues supongo que el padre de familia también trabaja, ¿no? Exactamente. Necesita el dispositivo. Acá es donde yo te digo, la estrategia, si estaba bien o estaba mal, eso ya es otra cosa. Si habían puntos malos, ¿por qué no se pidió? ¿Por qué no se exigió? ¿Sabes qué? Deja tú la estrategia de la educación en casa. Nadie pensó en eso. Y los únicos que pensaron en eso al principio fueron o los padres de familia o los jóvenes. Tengo clase, pero a esta hora también mi hermano tiene clase. Entonces, aquí, ¿quién sí, quién no? Llegamos a ese punto. ¿Quiénes se dieron cuenta? En los sectores segregados, los sectores vulnerables. En este caso somos los estudiantes. No podemos esperar que un político, pues, que no conocen las necesidades más básicas, porque un político, desgraciadamente, nunca va a tener la necesidad de decir, me tengo que llevar mi computadora y la va a usar mi hijo. Claro. Ellos no viven una realidad social, se separan de lo que la sociedad, de lo que su población está viviendo. Están desconectados. No, y sobre todo porque, volvemos a lo mismo de que no podemos esperar que quizás el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene 67 años, un Porfirio Muñoz Ledo que tiene más de 80 años, no podemos esperar que comprenda las necesidades de un estudiante que tiene 18 o 20 años, ¿no? Es un poquito lo que mencionamos al inicio, pero dando un poquito de continuidad de las razones por las cuales sí deberíamos de regresar a clases. 6.2% desertaron. Sí. Es un número grande de estudiantes, son alrededor de 9 millones de estudiantes que dejaron de estudiar a causa de la estrategia fallida en educación y por supuesto también a falta del apoyo, entre otras cosas, dentro de las cuales destacan, por ejemplo, que casi el 30% perdió el contacto con sus maestros. Sí. Por ejemplo, entonces ni siquiera se les dio el apoyo a los maestros, ¿no? No, dales, ok, ayúdalos, entrega en un programa social las tabletas y el internet. Exacto. Y la realidad social que no están entendiendo nuestras autoridades. Sí, se dice no pasa nada, están desconectados, no están actualizados de lo que en verdad está pasando y su discurso no coincide con el problema. No, coincido contigo y ya para cerrar, Víctor, todos estos datos que te estoy arrojando son resultados de una encuesta que realizó el INEGI recientemente. Se acaban de publicar los datos, de hecho, en el mes de marzo, en el mes pasado, hace unos días. Y resulta que el 64% de los estudiantes tienen no el deseo, sino la necesidad de regresar a clases presenciales. Sí. ¿Por qué? Por distintas cuestiones, ya sea en el ámbito económico, el ámbito social, incluso un ámbito familiar. Entonces, hasta aquí, Víctor, yo sí soy fiel creyente del regreso a clases. ¿Qué es lo que tú opinas o cuál sería tu postura? A ver, yo sé que hace unos meses tú estabas muy en contra del regreso a clases por el tema de los contagios, por el mes de octubre, considerando que incluso en ese mismo mes teníamos los mismos parámetros de contagios que actualmente tenemos. Y en ese momento recuerdo que hiciste comentarios que no estabas de acuerdo, ¿no? Yo dije que no era prioridad. Ahorita, por ejemplo, ¿cuál sería tu postura, incluso tomando en consideración todos estos datos? Yo creo
que sí, sí se necesita ya generar una estrategia real de un regreso a clases mixto, por así decir. Claro. Una estrategia organizada. La realidad en Puebla no puede ser la misma que en Oaxaca, ni la de Oaxaca que en Jalisco. Claro. O sea, va a variar. Ese sí tiene que ser una estrategia estatal y distrital. Porque tú sacaste los datos hace rato. Los contagios en San Andrés y en San Pedro no son los mismos que en Huejotzingo, por ejemplo. O sea, tiene que ser una estrategia ya estatal, municipal, distrital, organizada en colaboración con los presidentes municipales, con los diputados, locales y federales, obviamente, y con el gobernador. Creo que no se le está dando la prioridad que ya requiere a nivel estatal, y mucho menos los diputados. Pues bueno, ya los vemos. Ahorita todos están más preocupados pues, por tema de reelección o por cerrar la agenda legislativa que venga de arriba. ¿No? Sí se necesita generar un regreso a clases sistemático, coordinado, porque si vamos a apresurar las cosas y vamos a hacer un regreso a clases como tuvimos las vacunas, pues mejor no, ¿verdad? O sea, pues mejor nos aguantamos otros meses. Pero te soy realista, creo que la prioridad ahorita del gobierno pues no es esa. No, claro que no. Yo creo que no es esa. Yo como estudiante, porque todavía no termino la universidad, pues sí, yo me identifiqué mucho contigo cuando mencionaste el tema incluso psicológico. Yo no aguanté la presión psicológica, estar encerrado, perder trabajo, hacer las tareas incluso no es lo mismo. Acá yo ya no te estoy hablando como candidato, te estoy hablando como estudiante. Claro. Separarte de buenas amistades, de la relación que yo tengo que era excelente con mis profesores, pues es anímica, hasta los profesores anímicamente no estaban igual. Sí, entonces se siente algo incluso depresivo tomar clases. Y estás en la comodidad de tu casa, con tu familia y lo que quieras. Pero no era lo mismo. Yo como estudiante, ya no como candidato, si te lo digo, sí hay que regresar a clases. Sí se tiene que darle una prioridad a la salud mental, social, psicológica de los estudiantes, de los jóvenes, que vuelvan a agarrar el cariño y la emoción de regresar. Sé que en algunos estados ya se está organizando, pero no puede ser un plan de federación. Tiene que ser estatal. Hablando como candidato. Como candidato, hoy yo lo digo como candidato. Yo como candidato, si me dan la oportunidad como diputado, yo me comprometo a hablar por mi distrito, porque las necesidades de mi distrito son unas. Puebla es el estado con más universidades del país. San Andrés Cholula. Tú y yo estudiamos en el distrito San Andrés Cholula. Coordinar un excelente regreso a clases. Un regreso a clases real. Como yo te había dicho, ahora como candidato yo te lo digo, es una coordinación municipal, legislativa local, legislativa federal y estatal. Y generar una estrategia verdadera. Pero no tenemos que depender y no podemos depender de un regreso a clases que venga por medio de una federación, porque no va a funcionar, va a pasar lo que pasó con las vacunas. Aquí con esto, ya para ir cerrando el tema de la educación, porque digo, ya nos extendemos un poquito, ¿no? Pero, bueno, tengo dos preguntas. Primero, terminando de entender, dirías entonces que el programa o la estrategia de regreso a clases debería de ser un tema estatal. Sí. No debe de depender del gobierno federal. No. ¿Y tú qué opinas acerca de las condiciones que hoy el gobierno federal está planteando en cuanto al semáforo verde en el regreso a clases? El semáforo se hace según lo reportado por cada estado. Claro. Entonces, si un estado está fallando, o sus datos no son precisos, o sus pruebas no se ejecutan, y sube un semáforo amarillo, cuando en realidad están en rojo carmesí, pues es culpa del estado. Es culpa del estado. Eso es algo que yo sí soy fiel creyente. No podemos depender de todas las decisiones que vengan en este caso del Ejecutivo, y sobre todo del Ejecutivo, ¿no? En este caso, de la Secretaría de Salud. Porque ellos dicen, a ver, yo estoy dando instrucciones y los estados me están regresando mala información, malas estadísticas, no están actuando, se pierden las vacunas, se venden las vacunas. Pero ¿deberíamos esperar a verde? ¿O ¿Para regresar? No. Para regresar. No, porque si vamos a regresar, como tú dices, tiene que ser un regreso mixto, Claro. variado,
depende de las necesidades de cada grado estudiantil. Como digo, si se regresó y se regresó con una, yo considero que una buena estrategia, algunos comercios y están generando otra vez ingresos y están respirando, se puede hacer algo parecido con la educación. ¿Dirías que rectificarías tu postura de octubre ahora, incluso aunque las condiciones sean similares en cuanto al regreso a clases de manera presencial? No. No dirías. No, yo considero que sí se necesita un regreso a clases. Pero en octubre dijiste que no. Porque en octubre estábamos en una situación en la que yo, por ejemplo, yo personalmente, yo sabía que no teníamos que regresar. Yo sabía que no teníamos que regresar. Era muy peligroso. Era muy peligroso y yo estaba siendo testigo de primera línea lo que no acatar lo que nos estaban diciendo. ¿Por qué se extendió esto? Porque no acatamos las órdenes. Por no acatar lo que nos decían, por retar, se extendió esto y quedamos un caos. Sin embargo, nula, pero ya está llegando la vacuna, ¿sabes? Claro. Nulo, no tan nulo, pero ya empieza a haber turismo de otros países. Empieza a haber ese rayito de luz, de que las cosas podrían salir adelante. Digo, yo tuve la fortuna de que vacunaran a mis abuelos y se siente un alivio total, ¿no? Y digo, bueno, yo como sea, mientras se atienda a mi sector, el sector vulnerable, que en este caso pues eran mis abuelos, te empiezas a prestar, ¿no? De acá que nos vacunen a ti y a mí, no. O sea, va a estar un poquito tardado, va a estar un poquito tardado, pero tú y yo podemos salir, ¿sabes? Tú y yo estamos acá en este diálogo sin el cubrebocas, tomamos las medidas necesarias, pero esto para dos personas de un sector de alto riesgo, pues, peligrosísimo. Yo creo que ya que se empiezan a acomodar las fichas de cómo van y no van a hacer las cosas, sí hay que darle prioridad a los estudiantes. Yo no soy favoritario de que digan que los jóvenes son el futuro de México. No es cierto, son el presente. Claro. Y si te están pidiendo la necesidad de regresar, pues tienes que escuchar. Tienes que escuchar y hacerlo bien, obviamente, porque no es dar las cosas como dan. Hacer las cosas bien, generar un regreso a clases organizado, institucional, demográfico. Tiene que ser demográfico a fuerzas y empezarlo a aplicar por lo menos a mediados de este año. ¿Propuesta en educación para cerrar o cerrarías con eso? Yo quiero cerrar con eso. Me gustaría cerrar con eso. Yo en cuestión de educación, como lo dije hace unos meses y lo sigo sosteniendo, sí creo que lo que comenté hace unos minutos, la educación debería de ser considerada una actividad esencial. Incluso aun que estuviéramos en un semáforo rojo, creo que los estudiantes deberían de estar bajo una modalidad mixta, por supuesto, y por supuesto comenzando por las universidades. Creo que son los principales estudiantes que deberían de regresar, considerando que ya se están preparando en un ámbito profesional. Y porque también con una persona, un estudiante de preescolar quizás no puede alcanzar a comprender que no está permitido abrazar al otro, ¿no? Claro. Entonces sí creo que deberíamos de regresar bajo una modalidad mixta, comenzando por las universidades de manera escalonada y por supuesto con todas las medidas de protección civil y por parte de la Secretaría de Salud que ellos establecen. ¿Por qué lo creo así? Por todas las consideraciones que ya dije hace unos minutos y sobre todo porque, como tú dices, se trata también incluso de un tema de salud mental, de derecho, aunque existe esta ponderación de derechos humanos, como yo lo había comentado, de económica, política, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría cerrar con eso de educación. No sé si quieras decir algo más de este tema o nos vamos ya con el último. Yo creo que ya expuse perfectamente lo que pienso del regreso a clases. Y pues doy mi punto de vista. Tu punto de vista es muy acertado, la verdad. Sí es un punto de vista que hoy, 3 de abril, sí te doy la razón, a diferencia de lo que hice en octubre. Porque yo creo que las necesidades en ese entonces eran otras y la situación que estábamos atravesando era otra. No es como que hemos mejorado la maravilla, no somos Dinamarca. Claro. Pero sí estamos, por lo menos, haciendo un progreso. Si volvieron los comercios, que vuelvan las escuelas. Yo soy de esa idea.